episodio más de las miradas de todos. El día de hoy nos acompaña el doctor Jorge Arturo Cisneros. ¿Cómo estás? Muy bien, Saúl, muy bien, gracias por la invitación. Aquí listo y dispuesto a responder tus preguntas. Muy bien. Vamos a platicar realmente de un tema muy interesante que es la apnea del sueño. Pues empezamos platicando qué es la apnea del sueño. Pues fíjate que la apnea del sueño es parte de un grupo de enfermedades que abarcan un campo que le llamamos trastornos del sueño o enfermedades del dormir. Estas enfermedades, por decirlo de alguna manera, es que la persona no tiene un sueño reparador, no duerme bien. Y no puede dormir bien por varias causas. En algunas ocasiones son por problemas puramente neurológicos, como lo pueden ser algún caso de epilepsia, algún caso de síndrome de piernas inquietas, en fin, algún trastorno eh, neurocerebral que impida que tengan un sueño reparador. Y el otro es por la manera de cómo estamos durmiendo, cómo entra el aire a tu cuerpo, cómo estás respirando, cómo te estás oxigenando. Eso también tiene que ver con que desarrolles un buen o un mal dormir. Y en este caso, el síndrome de apneas e hipoapneas obstructivas del sueño abarcan esta patología. Son personas que no reparan bien en su sueño, que no tienen un sueño reparador por algún trastorno fundamentalmente que tiene que ver con la entrada del aire a su organismo. Y antes de iniciar bien con la apnea, ¿cuál sería la importancia entonces de dormir bien? ¿Para qué sirve así a las personas quizá que nos están viendo? ¿Cuál es la importancia del sueño Pues, con calidad? fíjate, el dormir bien, de hecho, el estudio del sueño es relativamente nuevo dentro del ámbito de la medicina. Estamos hablando de 20, 25 años que ha estado haciéndose estudios ordenados sobre el dormir. Si tú recuerdas, en nuestra formación de médicos incluso aprendemos nosotros a través de la historia clínica. Y dentro de la historia clínica, a nuestro paciente fundamentalmente le preguntamos de actividades de él cuando está despierto. ¿Qué come? ¿Cuándo se baña? ¿Cambios de ropa? ¿Cómo es su casa? ¿Cuáles enfermedades tiene? Etcétera, etcétera. Pero poco indagamos sobre el sueño. Y relativamente, te digo, de hace 20, 25 años se ha estado viendo la importancia de también estudiar en esa fase donde el paciente o la persona duerme, porque se ha visto que repercute en una serie de enfermedades. Te puedo mencionar algunas, por ejemplo, arritmias cardíacas. La asociación con dormir mal puede favorecer a las arritmias cardíacas. Que el paciente con hipertensión arterial no se controle adecuadamente porque tiene trastornos de dormir. Que el paciente con diabetes no se controle adecuadamente porque tiene trastornos para dormir. A eso súmale situaciones más, seguramente más aparatosas, como el que no desarrolles bien tu vida diaria, tu momento de vigilia, que puedes tener un accidente de coche, que no tengas buena capacidad de memoria, que seas más proclive a la depresión, en fin, ese es un sinnúmero de enfermedades que te están abarcando esta condición de que no duermas bien. Okay. ¿Y qué sería dormir bien? ¿Cuál sería? Dormir bien sería que tú hagas un sueño reparador, que tengas la capacidad de dormir sin contratiempos, de que tus actividades de vigilia las hagas normal, que no te estés durmiendo cuando platicas, que no te estés durmiendo viendo una película, que no estés sumamente cansado, que no tengas esos otros trastornos que te estoy Durante el día. Durante el día. Wow. Entonces, una manera es que no tengas somnolencia diurna, dices, él durmió bien, de que tú te sientas bien, Sí. de que sientas que sí descansaste al dormir. Ok. Y bueno, entonces regresando, ya comprendiendo el sueño o el dormir bien, regresando a la apnea, entonces es un problema que tiene que ver con la ventilación. Es un problema que tiene que ver fundamentalmente con que el sujeto deja de respirar por espacios de 10 segundos. 10 segundos en una hora, el número de veces que puedes estar tú sin respirar en una hora son 10 segundos donde no te entra flujo aéreo. Dormido, obviamente. Y si no te entra en 10 segundos, súmale el número de eventos que puedes estar con hora, 30 veces que te quedes así, 40 veces, 50 veces, 20 veces por 10 segundos, ya ha sido un mundo de espacio donde el sujeto
no entra bien el aire y no se oxigenó adecuadamente. Ok, ¿y cuáles serían las causas por las que faltan esos Se momentos? asocia con varias condiciones. Uno de los seguramente más importantes con obesidad. Otro es herencia también, familia de roncadores, el ser roncador, el que no hagas ejercicio, el que hagas comidas abundantes durante la noche y te duermas de inmediato, el que tomes medicamentos para dormir, el que consumas mucho alcohol, el que fumes también participa en eso y ya te comentaba condiciones genéticas, ¿no? Entonces, tu padre, tu madre son roncadores o hicieron apneas o tienen un mal dormir, seguramente tú eres más proclive a que desarrolles esa enfermedad. Ok, ¿y en la parte emocional también hay algunos aspectos en este tipo de pacientes? Sí, claro. Si no duermes bien, hay estudios que demuestran que tú puedes cursar con depresiones de manera más importante. Aumenta el grado de deterioro y el tiempo de deterioro, por ejemplo, en el Parkinson, en el Alzheimer, en el estado de conciencia. Hay un estudio interesante sobre el aprendizaje donde la atención selectiva está perdida en estos sujetos. Claro. Y atención selectiva, hablamos de aquel sujeto que debe estar estudiando y aprendiendo sobre una condición específica, haciendo a un lado la paja de todo lo demás. Entonces imagínate un médico, por ejemplo, quirúrgico, que tenga apnea del sueño, que no tenga la atención suficiente, pues puede llevarlo a una iatrogenia interesante o algún mal tratamiento en su Claro. paciente. No, y aunque no fuera médico, en el rendimiento de tu trabajo, obviamente lo vas a resentir, ¿verdad? De Así cualquier es. trabajo. Sí, y te digo cosas tan aparatosas como que fueras tú operador de una maquinaria pesada, de un camión, etcétera, pues toda la responsabilidad que lleva el que no conduzcas bien va a estar complicado. Y son condiciones que están ajenas a tu voluntad, o sea, te gana el deseo de dormirte. Por eso a veces el abuso de medicamentos para no dormir, que también son efectos deleterios en ese sentido. Claro. ¿Y por qué, más bien, cuáles serían las formas de detectar este tipo de pacientes? ¿Cómo yo como paciente puedo detectar si estoy dormido? ¿Cómo me podría dar cuenta? Sí, aquí es importante lo que comentas. Tenemos que juntar dos condiciones. Uno, saber que el paciente duerme mal. Eso te lo va a decir obviamente la pareja, el familiar del paciente, que te va a decir, doctor, fíjese que mi esposo o mi esposa en la noche ronca mucho, no me deja dormir. Incluso hay veces que cuando está dormido se queda sin respirar, lo tengo que mover para que despierte. El paciente se levanta mucho el baño, se levanta mucho a orinar al baño. El paciente está con una posición que no, entre comillas, que no ajusta en la cama, Inquieto. está muy inquieto, no duerme bien. Se levanta sumamente cansado, aunque haya permanecido 8, 9 horas, 10 horas, se levanta como si no hubiera dormido. Su estado de emocional es muy irritable. Se amanecen con dolores de cabeza frecuentes. Eso es en la condición de dormir que tú le estás preguntando al familiar del paciente. Obviamente él no te va a decir más que me despierto a orinar algunas veces, no dormí a gusto. Coloquialmente dicen siento que se me sienta el muerto. Sí. En fin, o sea, tienen esa sensación de que se ahogan a veces en ocasiones y eso los hace despertar. Son proclives a hacer sueños aparatosos, pesadillas, ¿no? Ok. Ese tipo de condiciones es lo que tenemos que interrogar en el paciente durante la fase de dormido, de sueño. Y en el día tenemos que demostrar que el paciente tiene somnolencia diurna. La somnolencia diurna es hacerle una serie de preguntas y hay cuestionarios bien preestablecidos. Hay un cuestionario que es el cuestionario de Berlín y otro que es el cuestionario de Epworth, que te puntifica 24 puntos con preguntas de la vida diaria y te dice, oye, tú acabando de comer te duermes, siempre frecuente o poco frecuente. Y le vas dando un puntaje. Si tu puntaje después de todo este cuestionario, que son más o menos 24 reactivos, te sale positivo, arriba de 16 respuestas positivas, ese paciente lo catalogas como somnoliento diurno. Entonces ya tienes los dos elementos para ver si ese paciente puede o no tener apnea. Uno, el hecho de que duerme mal, con esas condiciones que dijimos, que es observado, etcétera, y el hecho de que tenga somnolencia diurna. Esa es la manera un poquito más lógica y más ordenada para iniciar su protocolo de estudio. Pero puede haber otro tipo de pacientes como lo que te comento.
Un cardiólogo te puede detectar que un paciente tiene arritmia cardíaca y que no le da explicación a esa arritmia, seguramente en el fondo debe tener una apnea del sueño. Un paciente que tiene hipertensión arterial, un paciente que hace poliglobulias, un paciente que le ves tú una radiografía por un control X de alguna otra situación y le ves algo de cardiomegalia. En fin, es paciente que no tiene una explicación de esas situaciones, que la mayoría de los casos está en aquel paciente que tiene mal dormir. Sí. O sea, ahorita me hace mucho pensar, en realidad, bueno, la apnea entra en los trastornos de sueño, pero entra en el lugar donde dijiste al principio, dormir bien o no tener un adecuado sueño, obviamente trae sus consecuencias de salud y estas pueden ser múltiples, porque ahorita que platicas los síntomas me hace pensar, pues la mayoría de la población quizá no tenemos buenos hábitos de dormir, ¿no? Y eso provoca cansancio, irritabilidad, o sea, varias cosas que tú mencionaste que no son necesariamente relacionadas a la apnea, pero que de todas maneras te está perjudicando a tu salud, ¿no? Sí, sí, fíjate que como tú comentas, a lo mejor la población no tenemos buenos hábitos para dormir. Y mucho así como tú dices, que no tengan ese trastorno de apnea, que no tengan buenos hábitos de dormir, sí es también parte de la consulta, es parte de estar revisando al paciente. Muchos de ellos, con lo que tú comentas, exclusivamente con mejorar sus hábitos para dormir van a resolver su problema. Por ejemplo, bien demostrado que para que nosotros tengamos un sueño adecuado, necesitamos tener algunas condiciones ambientales adecuadas. Si tú duermes en un espacio luminoso, es más difícil que concilies el sueño, porque la luz va a entrar por la retina te va a estar haciendo alguna actividad sobre la melatonina, etcétera, sobre algunos neurotransmisores que te va a hacer que no duermas bien. Pues hoy es muy frecuente que las personas nos dormimos con la televisión prendida, con el celular, con la computadora. Eso va a conllevar en un futuro, en un momento, a que tu sueño no sea adecuado. Sí. El calor en exceso, el frío en exceso, en fin, las condiciones ambientales, ¿no? La alimentación. Es frecuente que acabando de cenar una cena copiosa te duermas. Eso va a impedir que hagas un buen sueño. Pues este tipo de situaciones, de hábitos para dormir, bueno, hay que explicarlos al paciente y hay que mejorarlos nosotros como personas para que tengamos un buen dormir. Si aún con esto se siguen presentando las condiciones de apneas y un trastorno más severo, bueno, hay algunas alternativas para su tratamiento. Ok. Digo, es muy importante, ya me crea que siempre en la consulta, hasta en la medicina general, ¿no? Siempre en la consulta estemos preguntando los hábitos de sueño, entonces, o sea, Sí, ya debe ser por eso te decía al principio que aprendemos a través de la historia clínica. Entonces ya debe ser una condición habitual de nosotros. Ya debes de preguntar, así como le preguntas al paciente, oiga, ¿usted fuma o no fuma? ¿Usted es casado? ¿Usted cuántos años tiene? Desde esa simple pregunta sencilla. Es decir, oiga, ¿no sabe usted si ronca? Su pareja, hay que hacer el interrogatorio en directo, ¿ronca o no ronca? Oiga, ¿cómo lo nota cuando duerme? ¿Es muy inquieto? ¿Se mueve mucho? ¿Cuántas veces se levanta a orinar al baño? Etcétera, etcétera. ok. Eso nos va a dar elementos para ir nosotros previendo la situación de cómo está durmiendo. Muy bien. Y ya cuando sospechas en el paciente que ya probablemente pueda tener un problema de apnea, ¿qué es el siguiente paso para el diagnóstico? Si tú ya documentas clínicamente que el paciente, como te mencionaba, tiene situaciones muy claras de que es roncador, de que duerme mal, de que tiene una somnolencia diurna marcada, bueno, el siguiente paso es hacerle un estudio que le llamamos polisomnografía. Este estudio es con la finalidad de detectar qué tipo de apnea tiene, cuánto duran las apneas, o mejor dicho, cuántas veces presenta apneas, cómo está su condición de oxigenación, cómo está su condición de frecuencia cardíaca, cómo está su movimiento. ¿Sería conectarlo a algo? Sí, se conecta a una especie de holter Okay. de un equipo pequeño ya portátil y que te va marcando esos indicadores. Lo revisas tú en la computadora y empiezas a ver este tipo de situaciones para poderle presentar al paciente una alternativa. Ok. Hay ahorita unas aplicaciones en celular. A mí el tema del sueño me apasiona porque la cronobiología, la verdad es que me encanta la cronobiología.
Pero hay unas aplicaciones ya de celular que miden, me imagino que a través del sonido y no sé cómo lo midan, para medir las fases de sueño y si estás roncando y la respiración. ¿Serían adecuadas también para...? Pues fíjate que tanto, te confieso, no conozco a fondo estas aplicaciones, pero para que tú hagas un diagnóstico preciso, certero, etcétera, yo creo que tienes que ser con los métodos convencionales y validados, Claro. ¿verdad? Vamos a suponer, no, te repito, no lo conozco. Vamos a suponer que sea en un reloj. El reloj nada más te va a salir una serie de números Sí. y no sé si lo puedes luego pasar a una gráfica y evaluar, etcétera. Y acá no, la polisomnografía te mide muchos parámetros, no nada más si roncas o no roncas. Al final del día, el roncar nada más no reviste gran importancia. Tienes que ver tú los parámetros, si el roncar ¿cómo te diré? Fue equitativo a la apnea. Y si la apnea es verdadera, ¿a qué me refiero con que es verdadera? En ese momento que dejó de respirar, también desaturó más del 4%. Sí, sí, para ver si bajó el oxígeno. El que te quedes roncando, etcétera. Si no desaturas, pues no llega a ser más que un evento ruidoso, ¿no? Sí. Pero aquí lo importante es ver que desatures, que bajes tu oxigenación, porque eso al final del día es la base para la fisiopatología, la base para la enfermedad, Sí. que vayas bajando niveles de oxígeno mientras duermes, un 4%. Entonces aquí, si no tenemos esas herramientas o esos métodos validados, nos puede confundir. Por ejemplo, mira, tomamos como parámetros de oxigenación, vamos a suponer 94%, vamos a suponer. Y ya es muy frecuente ahora con la pandemia, con el COVID, en todas las casas, así como seguramente tenemos un termómetro, tenemos ya un oxímetro. Sí. Entonces ya no sabemos monitorizar. Y si tú te duermes con el dedito, lo pones así y ves la saturación, vas a decir, está en 94, estoy normal, no pasó nada. Pero en la noche, en el transcurso que estás durmiendo, la relajación muscular hace que tu cuello se cierre. Y al cerrar tu cuello no entra adecuadamente el aire, ese es el fondo de la apnea. Entonces, en ese momento, si tú te estuvieras monitoreando, a lo mejor bajaste de 94 a 90. Y para nosotros, para ti médico, dices, oye, estabas en 94, estás en 90. Pero para a lo mejor para ti población general, dices, no, pues 90 me dijeron que era normal, entonces no pasa nada. Tú ya desechaste un método diagnóstico, nomás por una mala impresión. Por eso yo sugiero que sea de veras con equipo validado que nos dé más datos sobre esas condiciones. Al igual que que también yo no conozco y no me atrevo a opinar mucho de esto, pero no me parece lógico que te vendan ya aparatos para dejar de roncar o aparatos para la apnea, que son unas cositas que te ponen en la nariz y ya cuando no te da presión, cuando no te abre el cuello, esto, pues no, a lo mejor te evita el ronquido en un momento, pero el daño del colapso del cuello no te lo resuelve. Porque en realidad, digo, es molesto el sonido del ronquido, pero puede haber un problema de fondo que no lo está midiendo el aparato ese, ¿verdad? Así es. Sí, sí, eso es lo importante. Por eso te decía al inicio, el roncar, pues sí es un evento que nos alerta, es un evento ruidoso, es un evento molesto, lo que tú quieras. Y que generalmente un roncar maligno, porque así lo clasificamos, maligno benigno, un roncar maligno sí se asocia con apneas, pero no necesariamente tuviera que ser eso, ¿eh? Sí. La apnea es el colapso del cuello, que no entre el aire de manera adecuada y con esto no entra la suficiente cantidad de oxígeno. Y por ejemplo, ahorita en pacientes con asma es frecuente la apnea. El asma es una enfermedad distinta en este sentido. Es una enfermedad obstructiva reversible, donde el daño fundamental está a nivel de los bronquios. Acá en la apnea está a nivel del cuello, el colapso, Okay. porque la relajación muscular ha estado haciendo que el cuello disminuya su entrada y salida de aire. Si eres asmático y tienes apnea, pues seguramente te vas a comportar un poquito más agresivo. Si eres asmático controlado y no tienes apnea, pues no te va a pasar absolutamente nada. Okay. ¿Verdad? Sí es interesante, por ejemplo, el paciente con EPOC más apnea del sueño, pues va a ser un paciente con EPOC mal controlado, ¿verdad? No tanto que el asma o que el EPOC estén contribuyendo a la apnea, sino viceversa. Quien te contribuiría más a hacer condiciones de apnea, por ejemplo, sería un trastorno de la nariz, ¿no? Pólipos, etcétera, amígdalas hipertróficas, úvulas muy grandes, ese tipo de cosas que a lo mejor tienen una resolución quirúrgica,
pero no resuelven totalmente el problema de la apnea. Porque te insisto, la obstrucción de la apnea no está a nivel de la vía aérea superior, está a nivel del cuello. Sí. Es donde está ocurriendo ahí el colapso, ¿no? Muy bien. ¿Y esa prueba la haces en una clínica o vas a la casa? ¿Cómo se hace? Hay dos maneras. Una es en clínica, donde se te hace la polisonografía completa, y otra es en tu domicilio. Insisto, ya este nuevo tipo de tecnología y de equipos nos permiten ya hacer estudios domiciliarios donde monitoreamos al paciente con un equipo portátil, lo ponen en la cama del paciente, que además así debe de ser, debe ser en noches habituales, Sí, que o sea, más o menos lo que hace el paciente de manera común, pues. sí, claro. Entonces se va a la casa del paciente, se le hace una poligrafía que te mide la oxigenación, que te mide la frecuencia cardíaca, que te mide el bandeo muscular, que te mide la cantidad de ronquidos y que obviamente te ayuda a caracterizar las apneas y su número de eventos por hora. Okay. Entonces ya es un estudio pues accesible, fácil, que puedes hacerlo en la cama del paciente. Está muy bien. Y que obviamente luego lo tienes que revisar tú en el software adecuado, ¿verdad? Sí. ¿Y hay una edad o en género también hay diferencias? ¿Cuándo se presenta? Arriba de los 60 años es más frecuente en hombres. Pero ya la relación hombre-mujer está muy cerrada, ¿eh? Es de 1 a 1.5, ya prácticamente se presenta igual. ¿Por qué crees que...? Sí tiene que ver con edad avanzada. Pues seguramente en mujer, sobre todo con cambios hormonales, ¿verdad? Se ha visto que después de la menopausia puede ser más Es igual que en cardiología. Es igual que Ese en es el todos problema, lados. ¿verdad? Sí, O sea, da una protección, la parte hormonal da una protección en teoría a la mujer durante esos años y en cuanto empieza a acabar eso, empiezan a haber enfermedades. Sí, es que fíjate que acá, por ejemplo, la apnea, el fondo de la apnea es que son pausas con oxigenaciones bajas. Y esas pausas de oxigenaciones bajas hacen todo un despertar en las cadenas, en el sistema monoadrenérgico, que te lo activa. O sea, nosotros tenemos un equilibrio, ¿no? El sistema colinérgico y el sistema adrenérgico. Cuando estamos despiertos, nuestro sistema adrenérgico está más activo, que es el que nos permite tener acción, que es el que nos hace que nos movamos, que estemos alertas, etcétera. Es la condición. Y cuando dormimos, no, todo ese sistema se abate, sin desaparecer, evidentemente, ¿verdad? Porque está manejado el sistema autónomo. Pero no tenemos una situación cognitiva cuando estamos dormidos. Entonces predomina el sistema colinérgico, estamos relajados, se relaja el músculo, pero también se relaja el músculo del cuello. Entonces no hay esa condición que tiene que ver con otras situaciones de ese tipo, ¿no? Entonces al no oxigenarte bien, aumentan los radicales libres, aumenta el sistema adrenérgico y estás interiormente como si estuvieras despierto, estando dormido, ¿no? Sí, claro. Haciendo que tu corazón lata más, forzando tu riñón a formar orina, activando tu páncreas, etcétera, etcétera. O sea, con actividades de alerta, ¿no? Que tendrías que estar desde ese punto de vista no funcionales en ese momento. Sí. ¿No? Dios, está muy interesante porque en realidad estás hablando de coordinar varios aspectos de tu vida para tener un buen sueño y detectar la apnea también, ¿no? O sea, va desde los hábitos de alimentación, desde el estrés, de cómo estás en el día. O sea, en realidad es muy interesante o sea, no es nada más una enfermedad muy específica en un lugar, sino que abarca realmente todo tu cuerpo, muchas partes de tu cuerpo. Sí, no, pues fíjate, es tan importante que, te decía, el estudio relativamente reciente ha estado impactando mucho, sobre todo en las clínicas de cardiología, ¿eh? Así como seguramente el cardiólogo te pide un electrocardiograma o un Holter, no sé, Sí. ya hoy a las arritmias cardíacas le están pidiendo estudios del sueño, Qué interesante. porque muchas veces ahí está el fondo. Lo tenemos todavía subdiagnosticado, de hecho no tenemos una prevalencia así tangible. Tenemos todavía un subdiagnóstico del 90%, o sea, es muchísimo. Ahora, también aclarando un poquito, saliéndome de esto, aclarando un poquito, todos tenemos derecho a tener 1 o 2 o 3 o 4 o 5 noches, malas noches, ¿no? Claro. Después de lo que gustes y mandes, de una actividad de una fiesta, alcohol, un estado de preocupación importante, lo que tú gustas, eso te impide dormir. El problema es cuando esas malas noches, entre comillas, se repiten por meses o por años. Sí.
Una, dos, tres veces no pasa nada. Sí. Es No, y algo... qué bueno que lo aclaras, porque también queda el estrés de, Sí, no, tengo que dormir bien y luego no te deja dormir bien. sí, Pero no, qué bueno. es en circunstancias que como hablamos de la cronicidad de estos eventos, Sí, es la cronicidad lo que te va a dañar. Entonces estamos hablando que nosotros vemos síntomas claros en un paciente con SAOS, con apnea obstructiva del sueño, cuando ha estado así por, no sé, 5 o 10 años, ¿no? No aquella persona que tuvo una mala noche por alguna situación, pues ya no va a estar. No, obviamente no. claro. Es como el hábito de fumar, ¿verdad? Tú te fumas un cigarro una vez a la semana o una vez al mes, pues seguramente no va a tener los daños tan importantes como si te fumas una cajetilla al día, Sí, ¿no? Igual acaba. ok, muy bien. Y en cuanto a tratamiento, ¿cómo es el El tratamiento? tratamiento obviamente se asocia, te comentaba al principio, mucho con hábitos, ¿verdad? Con situación o con obesidad, ¿no? Hay que hacer que el paciente baje de peso, hay que ayudarle con que mejore sus hábitos de dormir, como esos detalles que te decía. Oye, la luz, cómo la manejas, la alimentación, hasta el tipo de almohada, ¿verdad? No una almohada que te completamente te Que haga cierre. el cuello muy flexionado, no es. Flexionado sería para adelante, ¿verdad? Ajá, que estuvieras totalmente cerrado, Ujú. pues te va a estar afectando. Entonces, si eso no es suficiente, hay que hacer el estudio de la polisomnografía para determinar el número de apneas. Si el paciente tiene hipertensión, si tiene poliglobulia T, hay que hacer el estudio y darle tratamiento. ¿Cuál es el mejor tratamiento? Conectarlo a un equipo que se llama CPAP. Es una máquina que es un compresor, por decirlo de alguna manera. Se conecta al lado de tu cama y a través de una mascarilla o de una naricera te va a estar echando aire. ¿Con qué característica? Con que el aire te abra el cuello para que te permitas oxigenar de manera adecuada. Es un tratamiento, pues no inocuo, pero sí muy noble, porque lo único que hace es estar metiendo el aire, ¿no? Sí, Está metiendo el aire y ya en los equipos nuevos, porque se puede ver aparatosos o una mascarilla ahí durmiendo. Ya los equipos nuevos no son ruidosos, no te afectan, en fin, o sea, te permite dormir de manera adecuada. Es interesante esto porque hace algunos años se intentaba dar tratamiento médico. No es problema de tratamiento médico. La teofilina se usó sin resultados positivos, el metilfenidato, algunos estimulantes cerebrales. No conviene. No conviene porque, repito, el daño fundamental está a nivel del cuello. Entonces esto no fortalece la musculatura, los medicamentos. Puede que te traiga despierto un rato más, pero no es el objetivo estar que estés despierto. sí. El objetivo es que duermas bien. Entonces, por eso hay que ponerte un CPAP que te va a estar echando aire y te va a estar regulando tu entrada de aire a tus pulmones y te va a estar regulando tu cantidad de oxígeno. Y el paciente resuelve su Sí. problema. Si además de eso tienes alguna situación de un trastorno de amígdalas grandes, etcétera, pues a lo mejor te las operan y te ayuda un poco, que quede claro. Pero si no usas el CPAP, el problema no se va a resolver en totalidad. O sea, el tratamiento de la apnea del sueño engloba la oxigenación, por decirlo de esa manera, pero también engloba el bien dormir, ¿no? O sea, Sí, eso sí, de nada sirve estar despierto aunque tengas oxigenación, por decirlo así con el ándale. ejemplo. Sí, es un bien dormir, ¿verdad? Se usa el CPAP cuando vas a dormir, nada más. Ajá, Mientras estás despierto, pues no tienes problema. sí, El problema es cuando duermes, que es cuando tu cuello se colapsa. ok. ¿No? Y en los pacientes, a mí se me hace interesante porque obviamente tiene que ver con hábitos y cuando el paciente va a consulta, tú lo estás diciendo, vamos a consulta esperando que nos den un medicamento para un problema. En realidad, muchas veces sucede así. Y este caso es un buen ejemplo para decir es que tus hábitos ayudan mucho más que un medicamento, ¿no? Sí, los hábitos ayudan mucho más. El que duermas el tiempo suficiente, el que mejores, el que, Bajes de en fin, peso. bajas de peso, hagas algo de ejercicio, no sé. Que no tengas alimentos copiosos esta noche, que no tomes alcohol frecuentemente. Ese tipo de situaciones te ayudan. Porque volvemos a lo mismo, ¿verdad? A lo mejor la causa de la consulta, que es frecuente, llegan y te dicen, oiga, fíjese que mi papá o mi abuelito no duerme. Y en el día anda de un genio y eso, lo otro, aquello.
Entonces tú muy simplemente pues le das algún medicamento Para dormir. hipnótico, sedante, lo duermes Ya. y lo haces que se duerma, haces que se colapse más su cuello y aumenta su apnea. Entonces es un efecto deleterio, por eso hay que evaluar perfectamente al paciente. Sí, no, yo creo que también es parte de nuestra formación como médicos tenerlo ya en la mente lo que nos estás platicando, porque no le damos esa importancia en realidad al dormir. Sí, no, de hecho la Facultad de Medicina tenemos, ¿qué te gusta? 5 o 6 años, que apenas lo metimos a los programas en el tema de la neumología. Es un tema que tenemos que abordar en el programa. Pero antes, no sé, hace 15 años ni siquiera lo comentábamos, no se metía en los programas. Sí. Te insisto, nuestra formación nos dicen nuestros profesores cómo debemos de tratar al paciente, pero el 90% del cuestionario o de las preguntas son cuando el paciente está despierto. Sí, sí tienes razón. Poco observamos de lo dormido, no le damos o no le dábamos la importancia que hoy le estamos dando. Sí, claro. Y en la cantidad de pacientes que acuden contigo, porque bueno, la mayoría son de neumo tal vez, pero hay un gran porcentaje que sí notas que tienen trastorno del sueño por apnea. Sí, hay muchos pacientes que les empiezas a hacer interrogatorio y ese es el fondo, ¿verdad? El fondo es que tienen apnea. Como te insisto, puede llegar un paciente con EPOC y tú sabes que tu paciente lo tienes bien tratado, etcétera, etcétera, y lo ves que se está exacerbando mucho, lo ves que no funciona bien, lo ves que le haces un cuestionario del San George o un cuestionario que le permita ver cómo está su calidad de vida, es mala. Y le cambias un medicamento, le cambias otro, y nunca interrogas sueño. Cuando interrogas sueño, ahí te das cuenta que tenía, además de lo que tú estás tratándole, apnea del sueño. Se la empiezas a tratar y mejora notablemente el paciente. Okay. Sí es un elemento que, insisto, que tenemos que estar metiendo cada vez más dentro del bagaje y del arsenal que tenemos de preguntas para abordar mejor a nuestro paciente. Y se me están ocurriendo otras preguntas. Por ejemplo, pacientes que no tenían apnea o no tenían algún problema en dormir y empiezan a usar un medicamento de psiquiatría, cualquier antidepresivo o algo, puede iniciar o puede provocar una apnea porque se relaja el músculo y todo esto. Pues sí, si habláramos de que hay un medicamento que te permite una relajación total, que te permita dormir con profundidad, etcétera, con mayor relajación, pues puede estar contribuyendo a las apneas. Pero fíjate, hay algunos estudios interesantes donde la depresión, como tal, muchos traen de fondo apnea del sueño. Como lo que originó la depresión. Como lo que, por el cansancio, del sueño, todo esto. Sí, no, y por su mismo estado cognitivo. Sí, es que hay trastornos a nivel cerebral también cuando no duermes bien. Claro. Porque pues nosotros tenemos en base a neurotransmisores y a situaciones de ese tipo que se están regulando de manera paralela con tu medio ambiente. Sí. ¿no? Entonces mucho de eso te aumenta la depresión, te disminuye, no sé, la libido sexual, o sea, ese tipo de cosas te lo altera también la apnea del sueño. No, y es que dormir en realidad es como el primer alimento del cuerpo, ¿no? O sea, es darte energía, ya viéndolo así muy sin términos de otro tipo, te da energía para realmente actuar durante la vigilia, y si no estás obteniendo esa energía, pues obviamente tienes problemas. Siempre vas a andar cansado, tus músculos fatigados, tu estado cognitivo también así alterado, bajo, etcétera. Sí, obviamente, pues por eso es parte de tu vida, ¿verdad? Tienes que dormir y tienes que estar despierto, esa es la vida. Y tenemos que hacerlo mejor, así como cuando estás despierto tienes que hacer lo más óptimo para estar a gusto, cuando estás dormido tienes que hacer lo más óptimo. Sí, claro. ¿Cuántas serían las horas? ¿Qué es la calidad de sueño en horas, por ejemplo, dormir continuas? Aquí hay unas observaciones dependiendo de la edad del paciente, ¿no? Por ejemplo, el recién nacido puede dormir hasta 16 horas, sí. 18 horas. El lactante a lo mejor 14 horas. El adolescente 10 horas. El adulto entre 7 y 8 horas. Son los estándares. Buena pregunta. Y no es forzosamente porque lo tenemos como casi como paradigma. 8 horas de sueño. Si no duermes 8 horas estás mal. No. ¿Cuántas horas debes de dormir? A lo mejor tu ciclo de vida está diseñado para 6 horas. Tú con 6 horas haces tu vida normal,
Tú con 6 horas estás despierto, andas a gusto, trabajas bien, no tienes ningún problema. 6 horas para ti fue lo suficiente. Pero hay personas que a lo mejor necesitan 9 horas, sin tener apneas, 9 horas, etcétera. Cada persona. Más o menos el estándar de los adultos es entre 7 y 8 horas. Porque esa es la connotación de sin tener apneas. Teniendo apneas, tienes la necesidad de dormir Es que más. cuando tienes apneas duermes Duermes muchísimo. mucho más. Hay veces que llega el paciente a consulta y dice, doctor, es que yo vengo porque no puedo dormir. No duermo nada, tengo un insomnio. No, le digo, a lo mejor usted necesita otro médico que no tiene obviamente ningún dato de apnea. Yo veo a los que duermen de más. Es que el paciente con apnea pasa 10 horas en cama y sigue como si no hubiera dormido. Y se duerme en cualquier ratito, está platicando contigo, se duerme. Acaba de ver la televisión y se duerme. O sea, no es el problema el dormir, duerme de más. Sí, claro. Pero duerme mal. Y en el adulto mayor, a ver ahí entonces, ¿cuál sería lo ideal de dormir? Porque algunos aconsejan que duerma en la noche para que no esté esos episodios en el día, estarse obviamente durmiendo porque hace un ciclo después de que no puede dormir en la noche. O se aconseja, como se dice, pues ya está más grande, duerma Sí, siestas. el adulto mayor, ándale, el adulto mayor tiene sus peculiaridades porque hace más sus sueños fraccionados, Sí. pero abarca la misma condición. Si ese es 3 horas que durmió en la noche, durmió mal, hay que hacer el estudio. A lo mejor si esos 3 horas duerme bien y luego se levanta a las 4 de la mañana y anda activo y anda haciendo cosas y a las 11 de la mañana tuvo necesidad de dormir otra hora, ese ciclo es permitido para él, porque es el ciclo de él, o sea. Hay una edad que se permita ya. Sí, hay una edad donde Dices, tienes tus condiciones muy específicas, ¿verdad? Duermes 3 horas en la noche, te despiertas en la madrugada, en la tarde otras horas, en el día otras horas, pero eso le desarrolla hacer, o mejor dicho, eso le permite hacer sus funciones vitales bien. Ok. El día anda bien, está consciente, come bien. Pero opina no bien. hace un ciclo, Jorge, no hace un ciclo de, pues si duermo yo, si un adulto no mayor o duerme en el día, pues obviamente tiene la energía para ya no dormir en la noche y hace un ciclo de mal dormir. No, fíjate que no, es como dicen de los niños recién nacidos, ¿verdad? No los duermas porque no te va a dormir. Pero a ti adulto es el que no te deja dormir. Sí, El lo- niño está en No, su el niño ciclo sí. normal. Es igual. Es igual acá el adulto mayor, el anciano, Como los niños. pues a lo mejor es lo que te explico, a lo mejor él se duerme o se acuesta, por decirlo así, a las 7 de la noche. A las 12 de la noche, ya anda despierto. Sí. Está bien, porque le va a volver a dar sueño a las, no sé, 3, 11 4. o 4 de la mañana, ¿no? Sí. Pero mientras él haga su actividad cuando está despierto normal, no hay mucho de qué O preocupar. sea, que no esté cansado, todo esto. Exactamente. Está muy bien, qué bueno que lo podemos aclarar. Y en alimentación, en cuanto a apnea del sueño, ya para ir terminando también, ¿que hay una relación de la alimentación con apnea? ¿Qué comer, no comer, qué Pues provoca? básicamente las recomendaciones que se hacen en la mayoría de trastornos metabólicos, ¿no? El consumo de harinas, de azúcar, etcétera, etcétera, de alcohol en abundancia te puede alterar el sueño. Lo que sí es la cantidad. Si tú, no sé, te acostumbras a dormir a las 10 de la noche y a las 9:30 avientes una cena súper abundante, vas a dormir mal, ¿verdad? ¿Cuál sería la hora correcta antes de dormir? ¿Cuántas horas 2 antes? horas antes de dormir. Está muy bien. Cenas a las 8 de la noche y a las 10 te Yes. puedes dormir. 1 hora y media, Ok. para no ser Sí. estrictos. Digo, pues como también te sientes, para que permita la digestión, Sí, no haya sí, claro, reflujo, ándale. me imagino, ¿verdad? Exacto. Y la almohada, regresando a la almohada, hablando de lo gastro, algunos ponen muchas almohadas para obviamente no tener reflujo. Reflujo. Sí. Te ayudan también. Sí. Sí, mientras, o sea, aquí el problema está en el cuello. Si el cuello no está hiperextendido o hiperflexionado, puedes estar bien. Ok. Donde el paciente esté cómodo también para dormir. Sí, claro. ¿Verdad? Sí, muy bien. Pues entonces terminamos. Muchas gracias, Gracias, Jorge. Saúl. Estuvo muy interesante. Esperemos en otro episodio también estarnos viendo. Claro que sí, a la orden y seguimos aquí. Muy bien, pues muchas gracias, Jorge. Gracias. Estuvo bien, ¿verdad? Sí, estuvo muy bien. ¿Cómo te sentiste? Bien. Sí. A veces la idea es intentar traer también a un nutriólogo, a un psicólogo y así.